Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, gracias por estar ahí viendo este vídeo. Vamos a hacer un breve repaso a lo ocurrido en Bitcoin, ¿vale? Sois varios los que me habéis preguntado que diera mi parecer acerca de esta última acción, ¿no? De esta última acción clave y tan esperada, ¿vale? Que como todos sabéis y me habéis seguido sobre todo las últimas semanas comentando más en profundidad el Bitcoin, ¿no? En este caso, estábamos esperando esto. Estamos esperando esta muestra de fortaleza que por fin parece haber sucedido y ahora tenemos que evaluar, ¿vale? Vamos a comentar a continuación más en profundidad lo que esperamos o no que suceda a partir de ahora, ¿vale? El punto de vista, la huella clave y sobre lo que nos vamos a basar todo el análisis es que vamos a recordar un principio fundamental que rige sobre todo nuestra metodología, que es que el mercado tiene que confirmar o rechazar el mismo, ¿vale? Por la subsiguiente acción del precio, si realmente estamos ante un movimiento de intencionalidad, ante un movimiento de ruptura genuina, ¿vale? De la estructura. Vamos a recapitular brevemente lo sucedido durante todo el desarrollo del rango, cuál era mi punto de vista de total debilidad, ¿vale? Y por qué estaba esperando sí o sí el desarrollo de esta muestra de fortaleza para empezar a valorar posibilidades, ¿vale? Oportunidades alcistas, ¿vale? Vamos a comenzar por todos sabidos. Bueno, la metodología se rige por una serie de eventos, ¿no? De fases. Aquí vemos este volumen climático que establecía el mínimo de la estructura, ¿vale? Un automatic rally que establece el máximo de la estructura. A partir de ahí un secondary test que va a delimitar la fase A, la fase de parada de este movimiento bajista y nos pone en disposición de esperar un nuevo contexto lateral en el mercado, ¿vale? Como todos sabemos, esa fase B pues es donde se produce ese intercambio de stocks, intercambio de posicionamiento, donde los grandes operadores que realmente tienen intereses más altos o más bajos en niveles de precio se van a posicionar con mayor intensidad, ¿vale? Toda esta fase C. Y en un momento determinado ocurre ese evento de test, ¿vale? Que en principio lo vamos a tratar como si fuera ese movimiento que origina todo el desequilibrio definitivo de la estructura, ¿vale? Y nos pone en disposición de sesgarnos direccionalmente, en este caso a favor del escenario acumulativo, a favor de las compras, ¿vale? Aquí tendríamos la fase B, este sería la fase C, y estamos, como digo, en disposición de esperar ese movimiento de ruptura, que se apruebe, que se confirme, ¿vale? Que se acepte, fase D, para posteriores continuaciones alcistas. Este tipo de estructura acumulativa, si finalmente, como digo, se confirma, que todavía está por confirmar porque está en una zona operativa clave, si esta estructura, que sería la número 2 acumulativa por metodología Wyckoff, sin sacudida a los mínimos totales, ¿vale? Tiene la gran problemática de que nunca sabemos cuándo va a suceder este movimiento de muestra de fortaleza que nos va a recorrer de abajo arriba toda la estructura del rango de trading, ¿vale? No podemos anticipar, ¿vale? No podemos anticipar, como todos sabéis, mi punto de vista cuando intento divulgar este enfoque en particular es que esto no se trata de predecir por predecir, ¿vale? Tenemos que basarnos en unas huellas sólidas, en unas señales lo más objetivas posible dentro de la discrecionalidad, como siempre digo, que está envuelta en este tipo de análisis técnicos. Y en este punto lo más sensato hubiera sido esperar, como todos sabéis, pues una visita a mínimos totales de la estructura que se establecen sobre ese nivel, ¿no? Si no es así, yo, como siempre digo, pues este esquema, potencial esquema acumulativo número 2 de metodología Wyckoff, este movimiento impulsivo alcista me lo voy a perder porque yo no me voy a posicionar aquí. ¿Por qué? Porque, como digo, para empezar, que la acción más clave que mayor confianza nos da a los operadores, todos sabéis que es la sacudida, en este caso el sprint, que potencialmente pudo suceder ahí y que fue rechazado, y que no tenemos posibilidad de tratar este evento, ¿vale? Por tanto, si no sucede ese sprint, no tenemos posibilidad de tratar este comportamiento, esta acción en particular, como ese evento de sacudida a mínimo local, evento de LPS, de Last Point of Support, que va a originar, que va a actuar como fase C, evento que va a direccionar todo el desarrollo posterior
desequilibrando en este caso, en el ejemplo acumulativo, desequilibrando al alza, ¿vale? Como no lo sabemos, como no se trata de anticipar, este movimiento alcista no lo perdemos, ¿vale? Y ahora, ¿dónde estamos? Todo esto está muy bien, pero ¿dónde estamos operativamente? ¿Cuáles son esas zonas donde vamos a tener predisposición para buscar esa continuación alcista si realmente el mercado está desequilibrando y aceptando ese escenario, ¿vale? Vais a ver por aquí por la pantalla, voy a dejar una imagen de ese comportamiento, de ese protocolo que esperamos tras esa sacudida, tras ese desequilibrio. Tenemos dos posibilidades, y es que el mercado acepte el desequilibrio y continúe en esa dirección donde inicialmente se ha desequilibrado, buscando nueva negociación por arriba, en un proceso de descubrimiento de precios, ¿vale? Probando cómo esa interacción entre compradores y vendedores se desenlaza. Y el escenario B, ¿vale? Que sería ese escenario en el que se trata ese movimiento como una ruptura fallida y se reingresa, al rango, ¿vale? ¿Cómo se va a evidenciar sobre el gráfico estos dos escenarios? Pues en principio estamos en posición, si bien es cierto que nos gustaría ya estar posicionados fuera, ¿vale? Por encima del máximo que establece la R. La primera o la segunda batalla ya la ha ganado también, y es que tenemos esta zona de valor superada. Estamos en zona de desequilibrio, ¿vale? Fuera de la zona de valor, que es la zona más importante, la zona de equilibrio que establece la estructura. Y estamos en disposición de comprobar, de verificar, de confirmar de alguna manera si ese desequilibrio de la zona de valor va a ser aceptado. ¿Cuál es la primera huella? Pues que no reingrese al rango. Lo primero que debemos exigirle y vamos a pedirle al mercado a partir de ahora es que no reingrese y que no me deje esa acción como una potencial sacudida. Porque si ahora mismo el mercado me hace así, nos pone todo en duda, ¿vale? Nos pondría todo en duda. Las huellas alcistas que realmente tiene el gráfico, las huellas alcistas que realmente tiene, como es esta preciosa muestra de fortaleza acompañada por este volumen, veis el waves como denota esa intencionalidad, esa participación en el movimiento. Eso es lo que buscamos. Y si habéis seguido los vídeos anteriormente, puse muchos ejemplos de lo que es un sprint, de lo que no, de lo que es una muestra de fortaleza, de cómo debe ir acompañada esa muestra de fortaleza, qué considero yo sí un sprint y qué no, y cómo se evidencia eso en definitiva en última instancia sobre el gráfico, ¿vale? Y esto es una muestra de fortaleza, bajo mi punto de vista, y hasta este preciso momento totalmente genuina, ¿vale? Totalmente genuina. ¿Eso en qué posición nos pone o me pone en este caso? Yo voy a estar esperando en las zonas operativas, ¿vale? Para valorar la posibilidad de comprar. Porque, como digo, me apoya, si bien es cierto que me hubiera gustado enormemente una visita en formato sacudida a los mínimos del rango, a los mínimos de la estructura, no se ha dado, pero ya está, no pasa nada, ¿vale? Sabemos que el mercado tenemos que otorgarle cierta flexibilidad a la hora de desarrollarse él mismo en sus movimientos, porque la propia interacción compradores-vendedores es lo que condiciona absolutamente todo, ¿vale? Nosotros podemos seguirlos, podemos estructurar de manera fija esa protocolización en que se va a desarrollar todos los eventos y fases de la metodología, ¿no? Pero luego el mercado es un ente totalmente independiente y que esa propia interacción, toda la incertidumbre, toda la cantidad de variables que intervienen en última instancia en ese cruce de órdenes, va a hacer que necesariamente tengamos que ser totalmente flexibles mentalmente para que el mercado se muestre como quiera. Si en este caso los compradores han decidido que en este nivel de precio es lo suficientemente bajo, barato, está sobrevendido como para atraer su participación, pues eso cómo se va a evidenciar, pues no dejando esa sacudida en formato de sprint, ¿vale? Entonces, como digo, zona operativa muy importante. En primer lugar, porque tenemos la muestra de fortaleza que llevábamos semanas esperando, porque esta muestra de fortaleza además viene muy bien acompañada de volumen, como bien nos denota el indicador de David Weiss, y porque seguimos ha conseguido en primera instancia mantenerse fuera del rango, ¿vale? Súper importante. Esa huella es muy importante. Todo lo que sea mantenerse fuera, vamos a estar favoreciendo el desarrollo de estructuras menores, ¿vale? A favor del desequilibrio alcista, a favor de la continuación.
y en este caso en búsqueda de confirmar que toda la estructura se quede finalmente como acumulativa, ¿vale? Ese escenario que ahora mismo está sobre la mesa en base a lo que viene haciendo el precio. Si recordáis, yo era, creo, de los pocos, según me dijeron. Obviamente no puedo abarcar pues todos los análisis que otros compañeros comparten, pero era de los pocos, al parecer, que estaba haciendo un análisis lo más objetivo posible, y hasta el día de aquí, para mí era total debilidad. Incluso recuerdo que el último vídeo nos encontrábamos por aquí y yo decía que la posibilidad objetivamente más real sobre la mesa era pues esta continuación bajista, ¿vale? En base, recordamos que esto no existía, ¿vale? En base, como digo, a lo que estaba haciendo el precio, porque es que esto no se trata de adivinar. Lamentablemente, por muchos cursos de predicción que puedas hacer, es que no te va a servir de nada, porque esto no se trata de adivinar, ¿vale? Es totalmente inútil que nos pongamos en una posición de intentar predecir movimientos sin un fundamento lógico, ¿vale? Y ese fundamento lógico se basa en analizar de la manera lo más objetiva posible la información que el gráfico, a través del precio y del volumen, nos quiere reflejar. Entonces, como digo, hasta este preciso momento, todas las huellas eran debilidad absoluta. Desde esta incapacidad, sobre todo, básicamente esa incapacidad del precio a desarrollar este movimiento, que era el que estábamos esperando. Si el mercado está alcista, si el mercado está acumulando, que lo demuestre. Yo no voy a estar un paso por delante del mercado. Yo no soy el chico más listo de la clase que voy a revertir el movimiento. Esto viene de total debilidad, ¿vale? Distribución, muestra de debilidad, lateralización, y es que incapacidad total al alcanzar esta parte alta. Entonces, ¿por qué voy a pensar en acumulación? Objetivamente hablando, no tiene sentido pensar en cualquiera de estos puntos en acumulación, cuando el mercado lo que te está evidenciando es una debilidad total, ¿vale? Mi punto de vista. La cosa cambia cuando sucede un evento clave, un evento fundamental, como el que hemos tenido recientemente estos días, ¿vale? Una buena muestra de fortaleza que recorre absolutamente todo el rango, que después de meses logra alcanzar esta parte alta, ¿vale? Y que, pues bueno, empezamos a ver huellas. Si recordáis uno de los últimos vídeos también decía, vale, cuando yo esté aquí arriba, empezaré a buscar huellas que me apoyen también ese escenario alcista, ¿vale? ¿Como cuáles? Pues como esta disminución del volumen, ¿vale? Volumen en decremento durante el desarrollo de toda la estructura, ya sabemos que eso es una herramienta analítica que nos sugiere una ligera absorción, ¿vale? Es una característica de los esquemas acumulativos. Pues lo vamos a tener en cuenta, ¿vale? Sin más, no le vamos a otorgar una mayor importancia, porque en realidad es una huella que de manera independiente por sí sola, pues no va a ser determinante a la hora de proponernos un escenario u otro. Pero bueno, llegado a este punto en el que, como digo, tenemos la muestra de fortaleza más que evidente, buenas velas, buen desplazamiento, con buen rango, acompañado por volumen, una muestra de fortaleza, ¿vale? Sin inventarnos absolutamente nada, que rompe niveles previos, todos los que quieras. Es una muestra de fortaleza, es lo que le buscamos, que el mercado nos evidencie, ¿vale? Cuando estamos esperando que los compradores, que los alcistas den un paso al frente. Esto es como queremos que se represente en última instancia esa agresividad, esa intencionalidad por parte de los compradores, ¿vale? Entonces, sin extendernos mucho más, escenarios, zonas operativas, el value area high del perfil, ¿vale? Representado con esa línea azul. Y, evidentemente, y como no puede ser de otra manera, la zona alta de la R, ¿vale? Representada con esa línea roja. ¿Qué sería lo que yo estaré esperando tanto en este marco temporal como en inferiores? En primer lugar, como digo, el mercado nos tiene que confirmar o rechazar que esta muestra de fortaleza, que esta ruptura de niveles, que esa ruptura de la zona de equilibrio va a ser aceptada, ¿vale? Esa evidencia se va a representar, como todos sabemos, en primer lugar por ese no reingreso al rango, ¿vale? Esa incapacidad del precio por reingresar
nos denota aceptación a estos nuevos niveles, ¿vale? Los operadores van a estar cómodos operando fuera de esta zona de valor y eso nos lleva a pensar, nos lleva a poner en práctica y a poner sobre la mesa la posibilidad de que se esté aceptando este movimiento de ruptura, ¿vale? Fundamental, fundamental. A partir de ahora vamos a poner sí o sí sobre la mesa la posibilidad de que el mercado no reingrese. Es lo que esperamos como huella principal, que nos diga, que nos acepte de alguna manera que ese movimiento de intencionalidad está siendo apoyado, ¿vale? Todo lo que no sea eso nos pone en duda absolutamente todo y tendremos que reevaluar, como siempre decimos, de manera muy activa, lo que es más probable que pase a continuación. Si el mercado reingresa, altas probabilidades, como todos sabéis, de que esto quede como una sacudida de esas zonas máximas previas y que de nuevo vaya a hacer una visita a mínimos, ¿vale? Eso lo vamos a tener muy en cuenta. Desde ese punto de vista, zonas operativas, pues que me haga una ruptura y test a ese nivel, aquí vamos a estar pendientes. En el más corto plazo, si observáis aquí, ese test ya lo ha hecho en primera instancia. ¿Lo que puede pasar? Pues que esté desarrollando una nueva estructura, ¿vale? Menor dentro de esas zonas, encajonado entre el máximo de la R y el máximo del value area high, que se represente libremente como quiera, ¿vale? Ya sabemos toda la naturaleza de incertidumbre que tiene el mercado, que se represente como quiera. Nosotros simplemente con identificar las zonas operativas en las que vamos a estar dispuestos a operar, ¿vale? A poner la lupa para ver ese gatillo de entrada que nos dé la señal definitiva, nos es suficiente. Como digo, esta es la primera y esta es la segunda. Si no podemos coger esta ruptura y test aquí, ya nos tenemos que ir necesariamente a la ruptura y test del máximo de la R, ¿vale? No hay más. Empezó ganando esta primera batalla, como dije. La guerra en este momento la tenía totalmente perdida. Tiene que representar de alguna manera, tiene que evidenciar que realmente tienen intereses más arriba, ¿vale? Esa manera de representar esa intencionalidad de ver el precio más arriba, cómo se va a ver sobre el gráfico. Pues de esta manera, empezando a ganar batallas. Esa primera batalla de reingresar el precio fuera, dentro del rango, ¿vale? Dejando toda esta ultimación como una potencial sacudida, ¿vale? Esa segunda batalla de recorrer toda el área de valor, ¿vale? Súper importante. Esa tercera batalla de romper y mantenerse por encima de la zona de valor, ¿vale? El precio ya nos está evidenciando con tres huellas, para mí, independientes y significativas por sí solas, que hay realmente interés de empujar el precio arriba. Ahora tenemos que ver si esos que han comprado aquí no se han salido aquí, siguen apoyando el movimiento, si nuevos operadores van a seguir comenzando a entrar, van a seguir entrando para seguir apoyando ese movimiento, ¿vale? Vamos a ver en estas zonas clave los intereses realmente de otros grandes operadores que tengan capacidades para mover el mercado. Vamos a ver si hay grandes instituciones que ven el precio más abajo y aprovechan todo esto para vender. ¿Veis la cantidad de variables que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la continuidad o no de ciertos movimientos? Pues ahora estamos en esa zona operativa clave donde tenemos que preguntarnos todos esos tipos de condicionantes, ¿vale? ¿Qué van a hacer estos? ¿Se habrán salido ya? ¿Va a haber grandes operadores que siguen apoyando ese movimiento alcista? ¿Va a haber otros grandes operadores que lo verán sobrecomprado y van a querer venderlo para tirarlo? ¿Vale? ¿Cómo salimos de dudas? ¿Qué va a suceder? Evidentemente nadie va a saber lo que sucede, ¿vale? Nadie sabe lo que va a pasar ni en la siguiente vela de un minuto, ¿vale? Mucho menos si alguien nos dice que ya sabe que esto es una acumulación y que se va para $300.000, evidentemente no tiene ningún sentido, ¿vale? ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que va a suceder. Porque en un entorno donde hay tantísimas variables a tener en cuenta y en el que la incertidumbre es la propia naturaleza del mercado, pues no tiene ningún sentido hacer ese tipo de aseveraciones, ¿vale? Vamos a ser mucho más inteligentes, vamos a mantener la objetividad, sobre todo en nuestros análisis, ¿vale? Yo creo que es lo que a la larga nos va a poner en posición de hacer unos planteamientos de escenarios pues, realmente sólidos y juiciosos, ¿vale? Desde ese punto de vista, como digo, vamos a analizar
la naturaleza de este movimiento, de lo que pasa a partir de ahora. Si se sigue apoyando, si hay otros grandes operadores que lo van a aprovechar para vender, y todo eso en última instancia se va a ver reflejado, como siempre digo, sobre el gráfico. Entonces, en primer lugar, que no reingrese, que no reingrese, que no reingrese, que se quede aceptando, generando nuevo valor sobre la zona, ¿vale? Si se quiere ir ya, que se vaya, mejor, que no reingrese aquí tampoco, y que a partir de ahí, zona operativa, vamos a esperar nuestro gatillo de entrada para, ahora sí, posicionarnos con confianza en el desarrollo, esperemos, llegado el momento, confirmando la estructura acumulativa y esperando, como digo, esa dirección al alza. Creo que, pues bueno, está todo sobre la mesa, está muy interesante. Nos hubiera gustado particularmente que hubiera hecho pues esta sacudida, que es la máxima expresión de esa búsqueda de liquidez, de ese evento, ese comportamiento final que va a direccionar con muchísima fortaleza el subsiguiente movimiento, ¿vale? En anteriores vídeos yo comenté, ¿cuál es mi escenario ideal? Yo estoy comprando BTC, mi escenario ideal que se vaya a 300.000, pero yo soy serio en lo que intento hacer, ¿vale? Entonces no os voy a dar unas pautas, unas huellas de que esto había fortaleza por todos lados cuando no es verdad. Ahora sí, ahora la cosa ha cambiado. Y además es que lo comentaba en los últimos vídeos. Para yo cambiar mi sesgo de bajista alcista, necesito ver esto. Y el que me haya seguido en los últimos vídeos, pues lo habrá podido comprobar, ¿vale? Por fin ya tenemos esa muestra de fortaleza. Por aquí no acaba todo, no es suficiente. ¿Vale? No es suficiente, hay que seguir evaluando qué es lo que pasa a partir de la aparición de esa muestra de fortaleza. Ese es el trabajo como analistas y posteriormente como operadores, ¿vale? No me puedo quedar con que no tengo la muestra de fortaleza que me sugiere pues todo lo que acabo de explicar, ya compro. No, tendrás que comprar en la zona operativa cuando sea prácticamente inminente el subsiguiente desequilibrio a favor de ese desequilibrio inicial, ¿vale? Y que nos ponga a disposición de, vale, es que creo que está siendo aceptada ese primer movimiento de intencionalidad, ¿vale? Todo lo que no sea eso, siempre, como digo, pues hay que cogerlo todo con pinzas. Entonces, poco más. Espero que haya quedado claro sobre todo de dónde venimos, dónde estamos, qué es lo que ha sucedido desde el inicio hasta el final. Y bueno, poco más. Con esto creo que es suficiente. Hemos dado un buen repaso a lo sucedido y a lo que esperamos. Como siempre, apelo a la objetividad, ¿vale? Vamos a dejar que el mercado nos muestre realmente qué es lo que pasa, cuál es el sentimiento, hacia dónde es más probable que se dirija, dónde está el camino de la menor resistencia, quién es posible que tenga la mayor parte del control. Y a partir de ahí vamos a ubicarnos operativamente, vamos a ver esas zonas operativas y vamos a estar esperando nuestro gatillo de entrada, sin más. Ya sabemos que estamos en mitad de ese desequilibrio, como acabo de comentar. Súper interesante. Vamos a ver si el mercado nos acepta o nos rechaza ese último desequilibrio. Vamos a ver si a la ruptura de máximos, cuando rompa máximos, si acepta o rechaza este último desequilibrio, ¿vale? Cuando interactúe con esa zona de liquidez de máximos. Y gestión activa, ¿vale? Gestión activa, porque lo que ahora nos parece una enorme fortaleza, aparece nueva información, rota todo, todas las valoraciones de los agentes y se nos cae a 20.000, ¿vale? Entonces de ahí que no os caséis con los escenarios, y eso es una de las grandes fortalezas, de las grandes bondades que nos ofrece la metodología, es que te pone en posición de A y de B. Yo me cambio de chaqueta lo más rápidamente posible, por eso es importante que tengamos siempre escenarios a favor y en contra. Yo tengo huellas a favor de alcistas y huellas a favor de bajistas, y sé lo que tiene que pasar, o yo en mi cabeza tengo perfectamente identificado lo que tiene que pasar para que yo le dé al clic de compra y para que le dé al clic de venta. Y eso no tiene precio, ¿vale? Entonces, pues nada, os invito a que sigáis el trabajo que hacemos. Espero que os haya parecido muy interesante. Si es así, pues compartidlo con vuestras redes sociales, dejad un pequeño like y nos vemos en los próximos vídeos, ¿vale? Un abrazo a todos y hasta luego.